Programa prerequisito 11.7, separación de funciones. En esta parte del programa prerequisito vamos a hablar en primera instancia de los procesos de alto riesgo. En el estándar SQF todo está un poquito ambiguo cómo definir un proceso de alto riesgo, a qué se refiere un proceso de alto riesgo. Hay una referencia y una guía que la vamos a colocar aquí mediante un diagrama de flujo, en la cual nos dice que cuando un producto llevó un proceso térmico, un proceso de letalidad de ciertos microorganismos, y luego pasa a un área donde existe una manipulación por parte del personal, este tipo de áreas y por estas características del producto se consideran áreas de alto riesgo. ¿Por qué? Recuerda que en un proceso térmico donde existe una letalidad o una muerte de ciertos microorganismos, el producto al momento de llegar a este tipo de áreas donde hay una manipulación, pues como ya no hay competencia de ningún microorganismo, cualquier patógeno que pueda existir en el área puede llegar a generar una recontaminación hacia la parte del producto. Entonces en este momento es muy importante que consideres en esta sección. Recuerda que un proceso de letalidad lo podemos definir como un proceso equivalente a 72 grados centígrados por 15 segundos y hacer una reducción logarítmica de al menos 6 log de acuerdo a la Listeria monocitógenes. Entonces esta es un poquito la referencia de cómo podemos partir si realmente fue un proceso térmico eficiente y va a pasar a un área donde exista nuevamente una manipulación. Hay algunos otros casos donde sí recibió un tratamiento térmico, pero posteriormente en el área siguiente donde va a ser tal vez el área de envasado sea un proceso cerrado. ¿A qué nos referimos con esto? Sale de un pasteurizador, de un ultrapasteurizador, pasa por un sistema de tuberías totalmente asépticas. En ese momento no hay una manipulación, no existe el riesgo de una recontaminación. Entonces en este momento no se considera un área de alto riesgo, sino que se consideran áreas o procesos totalmente cerrados. Bien, ¿qué tenemos que hacer aquí en el caso de que en tu organización llegaras a tener un área de alto riesgo? En esta área de alto riesgo tienes que en primer lugar verificar el sistema de inyección de aire positivo que se está manejando, o bien inclusive en algunas áreas o algunos procesos es necesario mantener una temperatura de refrigeración en este tipo de áreas donde hay un contacto nuevamente con el producto. Entonces, tanto si es aire positivo o como si es sistema de refrigeración, tienes que asegurar al menos una vez al año de que este aire o este sistema de refrigeración no te podría llegar a generar una recontaminación hacia la parte del producto. Por otro lado, el punto importante también es que las personas que están operando un área de alto riesgo sean única y exclusivamente para este tipo de procesos. ¿A qué nos referimos? Las personas que están en un área de alto riesgo no pueden estar entrando y saliendo constantemente. Tienes que tener personas, por ejemplo, exclusivas para que vayan y retiren la basura que está en esta área de alto riesgo y no se genere este punto de recontaminación. Otro punto importante aquí es que las personas que vayan a estar operando áreas de alto riesgo deben cambiarse y colocarse ropa y calzado limpio para ingresar a esta parte de áreas de alto riesgo. Antes de ingresar a las áreas, tú deberías de tener una aduana específica para que el personal en ese momento en la aduana se coloque su uniforme limpio, realice un lavado de manos, un sanitizado del calzado y pueda ingresar a la parte de las áreas de alto riesgo. Recuerda que el punto obviamente de recontaminación es muy alto por el concepto que hablábamos de la letalidad de algunos patógenos, el cual pues, el alimento va a estar libre de, y cualquier bacteria que ingrese a ese tipo de áreas puede llegar a recontaminar el producto. Otro punto importante es los puntos de transferencia, es decir, tienes que segregar el área. Si hay algún punto en el cual se puede generar la contaminación cruzada, tienes que tener un control que pudiera ser desde un muro de concreto o una separación con algún otro aditamento, lo cual te permite evitar este tipo de contaminaciones de un área tal vez cruda a un área, a un proceso de alto riesgo. Bien, otro punto importante que veríamos en esta sección del requisito de separación de funciones es el concepto de descongelación de los alimentos. Recuerda que para el tema de descongelación de los alimentos podemos llegar a tener dos tipos de descongelamiento. Uno podría ser con agua y el otro podría ser una descongelación por aire. En ambos casos tienes que definir, y específicamente vamos a hablar ahorita del tema de descongelamiento del agua. Debe ser de un flujo continuo, obviamente para asegurar que la tasa del intercambio del agua y la temperatura no van a contribuir al deterioro del alimento que estás descongelando. ¿Sí? Recuerda que al momento a veces de generarse la congelación se generan ciertas agujas de hielo, los cuales si hay un cambio muy brusco al momento de la congelación pueden inclusive deteriorar la calidad del mismo producto. Entonces, obviamente lo que queremos conservar al momento de hacer el descongelamiento de ciertos productos dentro de la industria. Por el otro lado, si tu proceso de descongelamiento es por aire, también tienes
que diseñar y tienes que tener las condiciones controladas para la velocidad y la temperatura del aire, y que esto tampoco vaya a contribuir a un deterioro o a la misma contaminación del producto que estás generando la descongelación. Entonces revisa muy bien qué tipo de descongelación tienes. Si es por agua, recuerda el flujo continuo y la temperatura. Si es por aire, la velocidad y la temperatura a la cual se va a estar suministrando para evitar un daño a la parte del producto. Otra cosa muy importante, eliminación de desechos en áreas de descongelamiento. Asegúrate que todas las cajas, los cartones, los corrugados que están saliendo como basura de estas áreas de descongelamiento se estén retirando constantemente del sitio o de esa área específicamente donde está el descongelamiento, para evitar también una contaminación cruzada en el mismo proceso que estamos realizando. Bien, adicional a esto, obviamente, continuando con el tema de separación de funciones, vamos a hablar del tema del control de la contaminación de materiales extraños. Recuerda y no olvides que un peligro físico tiene que tener 3 características. Debe ser duro, punzocortante, y tiene que tener un tamaño entre 7 y 25 milímetros. Todo lo que esté fuera de esta categorización no quiere decir que esté bien, pero se considera materia extraña, lo cual tampoco debe estar en el producto, y obviamente tenemos que implementar buenas prácticas de manufactura para poder prevenir la contaminación hacia el mismo alimento, ¿sí? Entonces, en este caso tienes que ver todos los puntos de contaminación cruzada que pudieran existir por el concepto de un peligro físico o de una materia extraña. En este caso, pues tienes que realizar inspecciones periódicas acerca de este requisito en toda la planta y en todos los equipos, asegurando que estén en buenas condiciones, que por ejemplo no hay piezas sueltas, que no hay tornillos desgastados, que no hay algún artículo, algún artefacto, por ejemplo alguna lámpara con el vidrio ya estrellado o quebrado. Otro punto importante aquí, recuerda que no puedes ingresar o no se permiten dentro de las partes de manufactura artefactos a base de vidrio, porcelana, cerámica o cristales de laboratorio o cualquier otro material similar en estas zonas de proceso. Muchas de las veces cuando el área de calidad tiene que ingresar al área de producción con algún artefacto de vidrio, se recomienda que este artefacto esté cubierto en un housing, el cual esté protegido para si llegara a estrellar el artefacto de vidrio, pueda llegar queda contenido todos los fragmentos de vidrio dentro de la parte del housing. Evita obviamente ingresar a las áreas de proceso, y si llegas a ingresar, mantener un control. Obviamente queda excluido de esta parte, por ejemplo, envases de vidrio. Hay procesos dentro de la industria que su envase primario es de cristal, y obviamente aquí lo que tenemos que tener sería un control para asegurar la integridad de los envases, porque muchas de las veces va pasando el envase dentro de la línea de operación, para la línea de operación, y de repente se frenan los envases y hay un choque entre envase y envase. Regularmente ahí puede llegar a fragmentarse la boca del envase y estos vidrios o artefactos caer dentro del envase, se hace el llenado, se cierra y el contaminante se va con la parte del consumidor final. Entonces, en este caso tendremos que mantener un control. Hoy en día puede ser una inspección visual por parte del personal, solamente que es muy ambigua y la verdad es que no es muy certera, y por el otro lado hay sistemas de detección óptica los cuales pueden ver la integridad del envase para poder decidir si pasa, está íntegro o se tendría que rechazar. Entonces, ya de acuerdo a tus controles los estarías estableciendo. Dentro de las áreas de proceso, recuerda que debemos de tener un inventario de mic y vidrio. Esta parte del inventario debe incluir la parte de la ubicación y la condición, es decir, hay que hacer una revisión dependiendo del riesgo, puede ser una vez por semana, puede ser una vez por mes, cada 15 días, en las cuales asegures la integridad de, por ejemplo, las lámparas, las ventanas, algunas carátulas que tienen algunos termómetros que es plástico duro, pero que tienes que revisar que se encuentren íntegros. Entonces, en este caso, revisa muy bien tu inventario, asegúrate que las personas que están realizando el inventario de mic y vidrio son conscientes de la actividad y el riesgo que esto pudiera llegar a generar en caso de algún incumplimiento. Nos sucedió en alguna auditoría y fue un hallazgo mayor. En ese momento pues todas estaban descontando 10 puntos, el cual se revisa un inventario de mic y vidrio, todo lo de inventario de semana tras semana, todo ok, ningún hallazgo, ninguna desviación.
Empieza a revisar el auditor físicamente la máquina de envasado y se da cuenta que algunos artefactos de mica y de vidrio de la misma envasadora ya estaban estrellados. En ese momento pues puedes ver dentro de la línea cuando una estrelladura es reciente a cuando ya tiene tiempo, ¿sí? Entonces en este caso ya se percibía de meses anteriores y no nos cuadra, ¿no? Dices, oye, ¿por qué acá estás reportando que todo está bien cuando físicamente hay un hallazgo presente en la máquina, ¿sí? Entonces no estamos siendo conscientes de lo que estamos revisando con lo que estamos documentando. Entonces asegúrate de sensibilizar muy bien a tus colaboradores dentro de la línea de proceso para evitar que este tipo de situaciones se pudieran llegar a presentar. Bien, otro punto importante es que también las cubiertas de vidrio, específicamente en equipos de proceso, no en instalaciones, en equipos de proceso se deben de inspeccionar al inicio de cada turno. Eso sí es un debe de la norma, asegúrate que se esté cumpliendo dentro de la línea de proceso. Ojo, vuelvo a repetir, equipos de proceso, máquinas envasadoras, no de instalaciones, es decir, no cada que inicie el turno voy a revisar la integridad del sistema de iluminación, pero sí de las carátulas o la mica que puede llegar a tener mi máquina envasadora o mi equipo de proceso dentro de la organización, ¿sí? Otro punto importante aquí que tenemos que hacer es un protocolo que tengo que hacer en caso de una ruptura de un artefacto de cristal. Recuerda, en primer lugar tenemos que aislar el área afectada, es decir, donde sucedió el evento, tengo que aislarlo, tengo que hacer una limpieza profunda, tengo que hacer una inspección minuciosa y dentro de esa inspección minuciosa revisar el calzado del personal que estuvo dentro del evento al momento que se estrelló el artefacto de cristal. Es algo muy similar lo que pasa en nuestras casas muchas de las veces. Estás en la cocina, se estrella o se te cae un vaso de cristal y las astillas de vidrio salen disparadas, ¿no? Los diferentes puntos dentro de tu área de cocina. Muchas de las veces limpias, barres, inclusive puedes trapear la parte de la zona, pero a la mañana siguiente te levantaste sin calzado, pisaste y te cortaste el pie porque todavía de repente hay una astillita que no pudiste ver, ¿sí? Por eso es bien importante una inspección minuciosa después de que se haya realizado la limpieza e inspeccionar el tema del calzado. Muchas veces en el calzado se pueden quedar incrustadas esas astillas de vidrio y se generaría una contaminación cruzada, ¿no? Te estás llevando un contaminante de un área sucia a un área limpia en el cual no existe. Otro punto importante aquí, cuando realices la parte de la limpieza en este tipo de áreas, asegúrate de que que tengas más bien un utensilio exclusivo para hacer la limpieza de artefactos de cristal, ¿sí? Es decir, no puedes utilizar cualquier escobillón para hacer la limpieza, ya que las mismas cerdas del escobillón también se pueden quedar impregnados los artefactos de vidrio. Entonces recomiendo que tengas un código de colores exclusivo para hacer la limpieza en este tipo de áreas. Otro punto importante, la madera. Recuerda que está prohibido tener artefactos de madera dentro del sitio. Y aquí hablamos de artefactos de madera, mesas de trabajo. En algunas organizaciones todavía vas a hacer un recorrido y ves mesas de madera, mangos de madera de algunas herramientas de mantenimiento, de algún martillo, por ejemplo. Entonces, cualquier artefacto de madera evita tenerlo dentro de la parte del proceso. Tarimas. En el caso de las tarimas, cuando existe un riesgo de que el ingrediente o el insumo que está surtiendo al área de producción se vaya a empezar a vaciar a un área de proceso, se recomienda que se traslade esa materia prima a una tarima de plástico para prevenir ese riesgo de contaminación cruzada. Entonces revisa muy bien qué sí puedes o qué no puedes ingresar con el tema de la madera. En el caso de las tarimas, obviamente si estás en el almacén de PT, pues es inevitable utilizar la tarima, ¿no? Pero si hay un riesgo potencial en un área de proceso, sí se recomienda hacer el traslado del producto o del insumo de la materia de la tarima de madera a una tarima de plástico, ¿sí? Otro punto importante aquí sería con el tema de los objetos metálicos sueltos. Tornillos o cualquier pieza a veces del equipo, a veces por los mismos movimientos, por las mismas vibraciones o en algunos casos los famosos golpes de ariete, pueden llegar a generarse que los tornillos se empiecen a aflojar y se pueden llegar a caer. Se recomienda que se hagan inspecciones continuas también en la parte de los equipos, los cuales te permita fijar nuevamente ese tipo de sistemas de tornillería para asegurar no contribuyan a la parte de un riesgo dentro de tu línea de proceso. Todo el tema de artefactos cortantes, por ejemplo cuchillos y cúter. Recuerda que los cúter deben ser cúter de una sola hoja, ¿ok? No pueden ser cúter de esos que se van cortando las hojitas para obtener el filo en la parte inferior. Los cúter de una sola hoja o los cuchillos deben estar controlados. También deberíamos de tener
un inventario de quién tiene estos tipos de artefactos punzocortantes para estar monitoreando constantemente la integridad del mismo.